apreciados hermanos, pastores, administradores, reciban un abrazo cariñoso de parte de la Asociación Argentina del Sur. Estamos transitando por un año diferente, por tiempos complejos, pero con la seguridad de que Dios está al control de su iglesia. Hay mucho por agradecer. La iglesia no se ha detenido y en el siguiente informe queremos compartir la forma en la cual la iglesia de la Patagonia se ha estado desempeñando en estos últimos meses. El año 2020 iniciaba con muchas expectativas y grandes desafíos. Todos los departamentos de la iglesia involucrados para fortalecer la comunión, relación y misión. Durante los meses de enero y febrero se desarrollaron las actividades de colportaje estudiantil, donde se alcanzó la mayor distribución de literatura de los últimos años. También las colonias cristianas de vacaciones contaron con la participación de más de 700 niños. Los jóvenes Caleb y Ojim realizaron sus desafíos. Los 10 días de oración se realizaron con programas por las mañanas y por las noches con énfasis en fortalecer la identidad, la comunión y la misión. El retiro espiritual de verano contó con más de 300 participantes, quienes fueron desafiados a fortalecer la mayordomía y la plantación de nuevas iglesias. Pero un nuevo desafío llegó. Una nueva modalidad de culto y de movilización nos obligó a buscar nuevas maneras de estar presentes. La tecnología se transformó en un medio esencial para lograr contención, capacitación y continuar desafiando a la iglesia hacia la misión. Todas las áreas de la iglesia, a través de diferentes recursos tecnológicos, buscaron la manera de estar cerca en medio del aislamiento. Esta nueva experiencia despertó la iniciativa de muchos pastores, hermanos y líderes de la iglesia, presentando propuestas que buscaban mantener a la iglesia contenida y comprometida en la predicación del Evangelio. De esta forma, se avanzó con los desafíos misioneros como Semana Santa y la campaña de siembra, logrando que muchas personas puedan solicitar estudiar la Biblia a través de encuestas y ser atendidas por los hermanos por medios digitales. Una de las actividades que se está desarrollando desde el inicio de la cuarentena es la presentación de la escuela sabática, donde se busca mantener encendidas las llamas de la comunión, relación y misión. Con la participación de pastores y laicos representando a toda la asociación, cada sábado se presenta esta alternativa de adoración. Un punto destacable es ver el amor y la solidaridad manifestados en estos tiempos difíciles. A través de ASA y sumados al proyecto Denle Ustedes de Comer, se está realizando contención a un poco más de 700 familias con necesidades básicas. Esta cuarentena nos limitó físicamente, pero el Evangelio continúa predicándose con poder.
Así como lo expresó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa. El Espíritu Santo sigue llamando a los corazones a través de los diferentes medios, y muchos ya están respondiendo para entregar su vida a Dios muy pronto. En la Asociación Argentina del Sur, reconocemos a Dios como quien está al timón en todo tiempo y bajo toda circunstancia. Él obrará por medios que resultarán adecuados y sostendrá, aumentará y edificará su propio pueblo. El otro poder, página 71. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos, hermanos, a nuestro culto. Esta mañana especial nos acompaña el pastor Aarón Torrial. Él está trabajando en la Asociación Argentina del Sur como líder del área de evangelismo. En un ratito más va a predicar con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenos días y buen sábado, pastor Aarón. ¿Cómo está, Pastor Cristian? Gracias por la invitación. Un saludo especial para usted, a su familia, también para todos los hermanos ahí del distrito de Puerto Madryn. Muchísimas gracias, pastor. Estamos ya anhelando escuchar su predicación en un ratito más, pero antes de comenzar con el culto, hoy tenemos el Probad y Ved, una historia maravillosa, tenemos el Rincón de los Niños también, nos va a acompañar en la melodía y la alabanza una parte especial de aquí los hermanos, pero antes de eso, pastor, queremos conocerlo un poquito más, y en nuestro programa tenemos 3 preguntas de rigor para todos nuestros invitados. Así que queremos aprovechar este momento para preguntarle cuál es su versículo favorito. Pastor, qué pregunta tan interesante esa, ¿no? Depende a las situaciones que uno está viviendo, siempre encuentra un versículo especial en la Biblia que nos ayuda, nos motiva. Sin embargo, hay un texto en la Biblia que tal vez fue el primero que lo aprendí de niño y me acompañó y me sigue acompañando a lo largo de mi vida, y que es muy conocido, San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo quien le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, pastor, ese es el versículo que me anda acompañando a lo largo de mi vida y me sigue acompañando hasta cuando Cristo venga. Muchas gracias, pastor. Es un versículo, como decías, bien conocido y muy impactante. ¿Qué es lo que más te impactó? Decías que lo aprendiste en la niñez y te acompaña. ¿Qué es lo que más te impactó en algún momento de tu vida de ese versículo, de esas palabras de Jesús? Este versículo lo aprendí, bueno, cuando era niño, de 5 añitos, 6 añitos, donde yo nací, se acostumbraba a recitar todos los sábados la devoción matutina en la iglesia. De ahí había competencia, y ese versículo me impactó porque decía: de tal manera amó Dios al mundo. Y bueno, yo tuve un privilegio de nacer en el campo, de nacer en una familia muy pobre, muy humilde, y siempre uno mira a las otras personas, a las otras familias que están más acomodadas, que tienen algunas cosas mucho mejor que uno, y uno de niño anhela, ¿no? De alguna manera, pero era imposible de obtener. Entonces yo siempre decía, pero yo sé que Jesús me ama, yo sé que Jesús siempre está conmigo y Él me va a dar todo. Entonces siempre en eso fue así. Luego después, cuando ya fui creciendo en la época de la adolescencia, yo me fui de la iglesia, salí de la iglesia, y cuando estuve en el mundo, perdido en el mundo,
mucha gente me decía que era la oveja negra, ¿no? Mucha gente me decía que ya no había esperanza para mí, que ya había ido demasiado lejos, siempre las críticas, y yo siempre ese texto lo recordaba y decía, no, Dios me sigue amando. Dios me sigue amando, Dios me sigue llamando, yo soy su hijo y si yo creo en Él, Él puede transformar esta basura que soy. Y bueno, así fue como Dios fue obrando en mi vida, me fue cambiando y cuando ya regresé otra vez a la iglesia, sigo confiando en eso y siempre miro y digo, es impresionante el amor de Dios hacia mí, por supuesto hacia todas las personas, pero en este momento estamos hablando de lo personal, ¿no? Entonces allí digo, es tan grande el amor de Dios, que a pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, me tiene aquí y ahora me tiene frente a ustedes. Es impresionante el amor de Dios. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Y la tercera pregunta es, ¿cómo este versículo nos puede ayudar a todos nosotros en este contexto de aislamiento social, de pandemia generalizada? ¿Cómo podría ayudarnos ese versículo, pastor? Pastor, la verdad que en este momento a mí me sirve mucho más todavía el versículo, ¿no? Conversando con otros amigos, con otros familiares, también tienen sus versículos poderosos, sus versículos de guerra. Pero justamente en el momento en el cual estamos viviendo, nuestra mirada, nuestra confianza tiene que estar solo en Cristo. Y si yo tengo mi mirada fija en Cristo y sé que Él dio su vida por mí, que Él vino a rescatarme, entonces eso me da la seguridad que pase lo que pase, yo estoy en las manos del Señor. Amén. Y entonces también creo que si la iglesia, si las personas, los hermanos, las familias, mantienen su mirada en Cristo y ellos, su pensamiento, su vida gira alrededor de Cristo, no hay nada de qué temer, porque si Cristo vino a pagar el precio por nuestro rescate, Él no va a permitir que nos pase algo que Él no lo permita, ¿verdad? O que algo que nosotros no estemos preparados. Entonces, yo encuentro, pastor, que en este momento es cuando más necesitamos confiar en el sacrificio de Cristo. Cuando más tenemos que tener la certeza y la seguridad que Cristo nos ama y que Él murió por nosotros, pero no queda ahí, sino que Cristo muy pronto vendrá por cada uno de nosotros para morar con Él por la eternidad. Y creo que eso es impresionante. Eso Amén. Es lo que me da a mí fuerza, me da ánimo, a mí, a mi familia, para seguir adelante en estos momentos difíciles que nos toca vivir. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor. Gracias por esta breve entrevista. Ya estamos dispuestos para escuchar su predicación, pero antes queremos compartir con los hermanos todas las actividades de este día, el culto de oración, queremos el Probad y Ved, el Rincón de los Niños, y luego de eso el pastor estará compartiendo la palabra de Dios con nosotros hoy. Vamos a ver todos los anuncios del día de hoy y luego seguimos con el culto.
Conquistadores del Club Altar del Sur. Aquí estamos representando a Puerto Madryn. Estamos invitando a todos los líderes y conquistadores que estén participando para el primer Camporí y Aventurí de la Asociación Argentina del Sur online. Como es modalidad online, es gratis, así que estamos todos invitados a participar. En esta modalidad online va a comenzar a transmitirse del 31 de julio al 2 de agosto. En este evento van a realizarse muchos concursos, desafíos, demuestra de habilidades, también especialidades, y también habrá invitados muy especiales para todos. Lo único que necesitamos es estar registrados en el club, en el sistema de gestión del club, y también haber pagado el seguro anual. El dinero que debe pagarse ya se fue informado en el grupo de padres por WhatsApp. Y también el valor del parche de este evento, también para poner en la banda, también se informó el valor en el grupo de padres. Esperamos que todos nos podamos conectar para disfrutar de este evento, esta experiencia única para todos, y que podamos conectarnos tanto con los clubes de nuestra asociación y también con nuestro guía mayor Jesús. Así que te esperamos y no puedes faltar. Un saludo grande a todos y bendiciones a sus hogares. Bienvenidos hermanos de la Asociación Argentina del Sur. Queremos compartir un tutorial para que sepas cómo involucrarte en una campaña de evangelismo digital. Paso 1. Llamar por teléfono a todos mis contactos para invitarlos a participar del programa y enviar la placa de invitación. Paso 2. Enviar el enlace para que se puedan conectar al programa. Paso 3. Enviar la placa de inscripción que contiene el enlace o link de mi distrito. Llamar a las personas preguntándoles si pudieron completar la inscripción. Sumate al evangelismo digital. Vos también podés ser una voz de esperanza. ¿Cuántas actividades que tenemos a lo largo de la semana? Esta tarde los esperamos en el programa JA. El miércoles tenemos el culto de oración y el próximo viernes el worship. Y se viene el Camporí virtual, una experiencia apasionante. Recuerden que a partir de agosto vamos a mudarnos a un canal más grande, más lindo, y el canal de toda la iglesia. Ya ustedes pueden ir buscando ahí en YouTube, ya subimos algunos videos, hay cosas interesantes, como hicimos allí la promoción. La página, el nombre de la página es Adventistas Puerto Madryn, y también está el Facebook, la fanpage de Adventistas Puerto Madryn. Allí hay mucha información, hay buenos programas y muchos consejos sobre salud y para la vida espiritual. Ahora ha llegado el momento de orar juntos. Vamos a invitar a nuestra hermana Nora Asensio. Ella es líder allí en la iglesia de San Miguel, y en esta mañana ella nos elevará al trono de la gracia y nos representará ante Dios mediante esta oración. Adelante, Nora. Buen día, feliz sábado. Le damos la bienvenida a todos y les invito a que nos pongamos en reverencia para orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Padre eterno, porque tú nos regalas un día más de vida, porque tú estás con nosotros en este día para poder escuchar de tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú estés con el predicador, con la persona que tiene encargada la predicación en este día. Señor, cuídala, protégela, pero también que esas palabras, Señor, sean las tuyas que salgan de su boca. Dios mío, te pido también en este día
de que tú estés bendiciendo a cada uno de los presentes, a cada una de las personas que están en la iglesia hogar, Señor, para que tú los bendigas ricamente. Y también, Señor, te pedimos de que estés cuidando a todos los que necesitan de ti, a todos los enfermos, y especialmente te pedimos, Señor, de que bendiga los diezmos y las ofrendas, porque todo te lo pedimos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Muchas gracias, Nora, y vamos a continuar alabando a nuestro Dios y adorando, pero ahora por medio de nuestros diezmos y ofrendas voluntarias. Antes de eso, quiero invitarlos a ver esta apasionante historia que nos trae el Probad y Ved de hoy. Compartamos juntos esta historia. Probad y Ved. Historia de hoy. Baterías cargadas. Analdo, yo quería tratar contigo la posibilidad de que me cedas el sábado. Yo me hice adventista y tú sabes que nosotros guardamos el sábado. Mira, Iván, no tengo cómo liberarte el sábado. El sábado es el día que nosotros tenemos más personas aquí para atender. Ya se terminó el asunto del Antiguo Testamento del sábado. Ya nadie usa eso. Analdo, tú sabes que yo tengo 6 años y medio contigo aquí y nunca tomé vacaciones. ¿Existe la posibilidad de que cambiemos ese tiempo de vacaciones por las horas del sábado? ¿Por qué no hacemos un acuerdo aquí y tú me concedes eso? Los días pasaron y nada había sido decidido hasta que mi patrón me llamó para conversar. Iván, quiero hablar contigo ahora. Aquí está el acuerdo sobre tus vacaciones. Quiero que lo leas y lo firmes. Pero también hay una cosa, Iván. Cuando yo te necesite un sábado, vas a tener que venir. Ya no te debo nada de tus vacaciones. No, patrón, pero ese no fue nuestro acuerdo. Íbamos a cambiar las vacaciones por la libertad de los sábados. Si no estás de acuerdo con eso, ya pensando en eso, aquí está tu carta de renuncia. Puedes firmar. ¿Pero solo 500 reales? 6 años y medio, patrón. Acabas de firmar un documento, renunciando a tus vacaciones. Yo ya no te debo nada. Lo que puedo darte son los 500 reales más el auto. Yo acepté todo eso, confiando plenamente en que Dios me iba a ayudar. Con el dinero recibido, pagué algunas cuentas que debía, hice unas compras de supermercado y procuré disminuir los problemas que estábamos pasando. Yo, mi esposa Ana, que estaba embarazada, y mis 2 hijos. Yo necesitaba de un capital para invertir en mi propio negocio. Fue entonces que le hice un buen arreglo al auto y lo vendí. Con el dinero, monté una pequeña tienda en sociedad con mi tía e inicié la empresa con 17 baterías. El primer mes no vendí casi nada y yo pasaba días y días sin saber qué hacer. Pero el negocio se fue afirmando, al punto de que agrandamos la tienda y conseguimos un capital. En esa época, el inmueble que alquilábamos fue puesto a la venta por el propietario, y por ser su inquilino, tuvimos la preferencia para comprarlo. La ubicación era muy buena para el ramo de nuestro negocio, y yo no podía perder aquella oportunidad. Después de juntar lo que teníamos en caja, un préstamo bancario, más 2 préstamos de parientes y la venta de un auto, todavía nos faltaban 3,000 reales. No había dónde conseguir más dinero. En aquel momento, un cliente entró en la tienda y parecía estar muy interesado en comprar baterías para revenderlas en su ciudad. Yo lo atendí muy bien, como siempre lo he hecho con mis clientes. La conversación avanzó en el sentido de que él llevaría una buena cantidad de baterías e incluso me pagaría al contado. Cuando sumamos el valor total de la compra, dio exactamente 3,000 reales. En cuanto el cliente pagó y fue a buscar el auto para llevar las baterías, yo me arrodillé y agradecí a mi Dios por aquel milagro. Hoy, después de muchos años, Castañal Baterías es la principal casa de baterías de la región. Después de dar nuestros diezmos y ofrendas, e incluso ayudar en la construcción de una iglesia,
Nosotros invertimos en un negocio con sabiduría y bajo orientación divina. Durante toda mi vida, yo pude ver la mano de Dios guiando mis pasos en los momentos difíciles, en los cuales no veía ninguna salida. Milagros sucedieron delante de mí. Por eso, yo he sido muy bendecido. Alabado sea el Señor. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Yo también quiero agradecer a Dios por medio de mis diezmos y mis ofrendas, porque aún en medio de esta situación tan compleja, Dios no ha permitido que nos falte nada. Así que yo también voy a alabar a Dios con los diezmos y ofrendas. Queremos invitar ahora a todos nuestros niños, que ellos se aproximen aquí a la pantalla, bien cerquita acá, porque hoy la tía Delia nos va a contar una historia con una lección realmente importante para vida eterna. Una historia muy apasionante, así que invitamos a todos los niños que se acerquen aquí debajo y ya nuestra hermana Delia va a compartir con nosotros la adoración infantil. Adelante, Delia. Hola, ¿cómo están? Si yo les preguntara si ustedes tienen miedo, es muy probable que muchos me digan, yo no tengo miedo a nada. Otros tal vez digan, yo le tengo miedo a la oscuridad. Otros tal vez digan, yo tengo miedo de salir solo o sola. Tengo miedo a algunos ruidos raros. Y todos en algún momento tenemos miedo. Los chicos, los grandes, tenemos miedo. Y hoy es la historia que vamos a recordar también de un joven que tuvo miedo. Tuvo miedo y por sus decisiones tuvo que irse de la casa. Se iba huyendo de su hermano y mientras iba viajando, caminando porque no había transporte cuando él vivía, esta historia está en la palabra de Dios, está en la Biblia, este joven se iba con mucho miedo. Tenía miedo que su hermano lo esté siguiendo, él sabía que su hermano lo quería matar. Entonces él se fue corriendo. Viajó y su mamá le había sugerido que vaya a la casa de sus parientes, de su familia, la casa de su hermano, que se llamaba Labán. Y Jacob se fue, emprendió el viaje. Fue viajando, llegó la noche, se acostó a descansar, su almohada fue una piedra, se acostó a dormir. Y esa noche él pidió perdón a Dios y oró y se entregó a Dios. Y Dios le hizo tener un sueño tan hermoso que ustedes lo conocen. Soñó con una escalera y en esa escalera iba hasta el cielo y subían y bajaban animales. Con este sueño, Jacob tuvo la promesa de que él no estaba solo, que Dios lo iba a acompañar en todo momento. Se imaginan, a la mañana siguiente se levantó con entusiasmo, con otro espíritu, estaba agradecido por ese sueño que había tenido y comenzó el viaje. Siguió el viaje. Así que se apuró para llegar al lugar donde vivían su familia. Cuando ya se imaginó que estaba llegando, él tenía mucha sed, estaba cansado, había viajado muchas horas y él llegó a un pozo. Dijo, qué lindo, en esa zona no había mucha agua, entonces al encontrar un pozo era agua fresca que podía tomar, refrescarse. Y cuando estaba allí en el pozo, vio que una joven se acercó con sus animalitos, con sus ovejas. Y esta joven venía para buscar agua para darle de beber a sus ovejitas. Jacob, con todo amor y con toda diligencia,
con amor al prójimo, ¿no? Como vio la necesidad que tenía esta chica de darle de beber a sus ovejitas, sacó la tapa del pozo y ayudó para darles de beber. Esta chica estuvo muy contenta, muy agradecida, porque en ese lugar las jóvenes tenían que ir en un horario donde no vayan los demás pastores, porque si no tenían que esperar hasta el final. Así que después que sus ovejitas bebieron el agua, ella le agradeció a Jacob por su gesto, por su atención, por su ayuda, y se fue a su casa. Cuando llegó a la casa había llegado más temprano. Entonces le preguntaron por qué había pasado que ese día vino temprano. Entonces ella le dijo: un joven que estaba en el pozo me ayudó a darle de beber a las ovejas. Entonces el hermano de esta joven, fue a buscar a quien le había ayudado, porque en ese lugar son muy atentos con los forasteros y le dan hospedaje y los atienden. Así que fue a buscarlo y allí encontró, y era Jacob. Y resulta que esta familia era la familia de su mamá, era su tío Labán y la familia. Así que ahí él compartió momentos y se había enamorado de Raquel. Y él quería casarse. Y Raquel también se había enamorado. Pero en ese lugar las costumbres era que el novio debía pagar una dote. Pero Jacob no tenía dinero, era pobre si él había huido de su casa. Así que el suegro le dijo: bueno, trabaja durante 7 años y podrás casarte con Raquel. Y él trabajó. Cuando llegó el día del casamiento, fue engañado, porque también eran las costumbres que no se podía casar la hija menor, tenía que casarse primero la hija mayor. Y en la fiesta, con el velo, la novia, no era Raquel, era su hermana, Lea. Y allí se casó y él se enojó muchísimo con su suegro. ¿Por qué le había engañado? Pero Jacob era muy trabajador y el suegro le dijo: bueno, vas a tener que trabajar durante 7 años más. Y Jacob trabajó y hizo todo lo posible, y él fue trabajando con su suegro, trabajaba para él y su familia y también para pagar la dote a su suegra. Finalmente se casó con Raquel. Y él se había vuelto un hombre muy rico, porque Dios lo había bendecido. Él era fiel a Dios y Dios lo había bendecido con muchos animales. Entonces Jacob sintió la necesidad de ir con su familia, con sus esposas, con sus hijos, con su familia, ir a la tierra donde Dios había prometido, a la tierra de su familia, de sus padres. Él sabía que ya sus padres no los iba a ver porque ya eran mayores y era muy probable que ya no estaban. Fíjense que en esa época no había celulares, no había teléfonos, así que nadie le avisó qué pasó con sus padres. Y él sabía que ya no estaba, y sus padres seguro ya no iban a estar más. Y él decidió ir con su familia y volver a la tierra donde vivían sus padres. Por supuesto, en esa tierra había quedado su hermano y él tuvo miedo de volver, mucho miedo. Y él se entregó plenamente a Dios y confió que Dios lo iba a ayudar en todo momento. Y saben que el miedo que él tuvo lo entregó a Dios y Dios lo tranquilizó y él volvió a la tierra de sus padres y Dios lo bendijo muchísimo. Y hay un versículo del día de hoy que está en Salmos 91, 14, que dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Es una hermosa promesa. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré.
Pidámosle a Dios cada día que Él nos libre de todos los temores y los miedos y pongamos nuestro amor en Él. Vamos a orar. Mi Dios amado, gracias por este hermoso día de reposo que nos estás regalando. Ayúdanos a poner nuestro amor en ti, porque sabemos que tú nos vas a bendecir conforme a nuestra necesidad. Bendice nuestros hogares, bendice a cada niño que está escuchando esta historia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Delia, por esta historia llena de lecciones prácticas para nuestra vida, y no solo para los niños, sino también para los adultos. Ahora quiero compartirles una parte muy especial de nuestro culto. Quiero presentarles a un amigo que es amigo, compañero, estudiamos juntos, es medio pariente y también es pastor, colega en el ministerio. Les voy a presentar a mi amigo Néstor Olainik. Él nació en Uruguay, pero actualmente trabaja en Brasil como pastor, y él va a regalarnos, a ofrendar esta alabanza musical para honra y gloria de Dios y para que nuestro espíritu se disponga para el culto divino. Adelante, Néstor. Hola, ¿qué tal, hermanos? Aquí de la provincia de Chubut, aquí en Puerto Madryn, les quería mandar un saludo grande. Mi nombre es Néstor Olainik y estoy dejándole esta alabanza que habla sobre allí los 10 leprosos que Jesús curó y cómo Jesús nos puede limpiar nuestra vida y puede sanar nuestras dolencias y cambiarnos rápidamente nuestra vida. Así que les deseo eso, que Dios los bendiga y que tengan un lindo culto allí con la presencia del Señor. Un abrazo. Cansado estoy de tanto andar, inmundo ser y no tener la esperanza de que al fin ya no tendré que estar así. Mas un buen día algo cambió. El nada le apareció. Con su palabra nos limpió y de la lepra nos curó. Porque solo a ti adoraré, porque solo a ti me gloriaré y solo a ti entregaré mi corazón. Jesús es el que me limpió y mis heridas las curó. Jesús, tú eres mi Señor. Hay muchos que limpiados son, no reconocen al Salvador. Yo quiero estar cerca de ti, mi vida entera te daré, porque solo a ti adoraré, porque solo en ti me gloriaré y solo a ti entregaré mi corazón. Jesús es el que me limpió y mis heridas las curó. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús es el que me limpió y mis heridas las curó. Jesús, tú eres mi Señor.
Muchas gracias, Néstor, por esta hermosa alabanza. Y ya está listo el pastor Aarón Florián. Para los que recién se conectan, él está trabajando actualmente, desempeña su ministerio en la Asociación Argentina del Sur, allí en Roca. Él es el director del Departamento de Evangelismo para toda la asociación. Agradecemos que nos pueda acompañar en esta mañana y en exclusivo está predicando para nuestra ciudad aquí en Puerto Madryn. Pastor Aarón, el tiempo restante es suyo. Feliz sábado, mis queridos hermanos del distrito de Puerto Madryn. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares para poder juntos compartir un momento del estudio de la palabra de Dios. Agradezco a Dios primeramente por esta linda oportunidad, pero también al pastor Cristian por la invitación. Y especialmente en estos días complicados que estamos viviendo, días de cuarentena, días de pandemia, días de aislamiento social, días de distanciamiento social. Pero a la vez, en estos días también podemos darnos cuenta que son una bendición para nosotros, ¿verdad? Porque hay un poco más de tiempo para pasar en familia, para estar con nuestros hijos. Hay mucho más tiempo también para estudiar la palabra de Dios, para orar, para estar en comunión con Dios. Pero también nos ha ayudado para reflexionar y al ver todo lo que está pasando en el mundo, nos da la certeza, nos da la seguridad que nuestra redención ya está muy cerca. Lucas capítulo 21, versículo 28, que dice: cuando estas cosas os comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mis queridos hermanos, yo creo que Cristo ya está viniendo. Nuestra redención está muy cerca y todo lo que pasa, todo lo que acontece en este mundo nos tiene que dar la certeza, la seguridad que muy pronto iremos a casa. Por lo tanto, miremos a Jesús, animémonos, fortalezcámonos, que Cristo viene. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Señor por este hermoso sábado que nos regalas. Gracias Señor porque es un sábado menos en esta tierra y un sábado más de oportunidades para prepararnos para estar contigo. Pero también es una oportunidad más que nos das para preparar a otros, para animar a otros, para que también puedan unirse a tu pueblo. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe en este momento, que bendigas a nuestros hermanos, a las familias, a todas las personas que están escuchando, y que tu Espíritu Santo los consuele, los anime, los motive. Y si hay personas enfermas, que también puedas poner tu mano sanadora sobre ellas. Padre, pero que se haga tu voluntad y no la nuestra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si hay algo, mis hermanos, que como pueblo de Dios nos motiva, que como pueblo de Dios nos da fuerza cada día, es saber que Cristo muy pronto vendrá por cada uno de nosotros. Cuando vamos a la palabra de Dios en el libro de Judas, versículo 14 y la primera parte del 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. En los tiempos patriarcales podemos ver que el ofrecimiento de sacrificios recordaba perpetuamente el advenimiento de un Salvador. Lo mismo sucedía en la historia del pueblo de Israel, con los rituales, con los servicios en el santuario y luego en el templo. A través de estas figuras y sombras se enseñaban diariamente al pueblo de Dios las grandes verdades relativas con la venida de un Cristo Redentor. Elena de White, en el libro La Segunda Venida y el Cielo, página 21, dice lo siguiente: el mensaje evangélico proclamado por los discípulos de Cristo fue el anuncio de su primer advenimiento al mundo. Llevó a los hombres las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Él. Señalaba hacia su segundo advenimiento en gloria para redimir a su pueblo y colocaba ante los hombres la esperanza por medio de la fe y la obediencia de compartir la herencia de los santos en luz.
Este mensaje se da a los hombres hoy en día y en esta época va unido con el anuncio de que la segunda venida de Cristo es eminente. Las señales que él mismo dio de su aparición se han cumplido y por la enseñanza de la palabra de Dios podemos saber que el Señor está a las puertas. El mensaje de la segunda venida de Cristo tuve el privilegio de escucharlo cuando yo era un niño, un pequeñito. La gente que lo predicaba con pasión, con entusiasmo. Cuando esas personas cantaban los signos de la segunda venida de Cristo, parecía que Cristo ya estaba viniendo allí en las nubes de los cielos. Los años han ido pasando, el tiempo ha ido avanzando. Muchas de esas personas ya descansan en el Señor, esperando la mañana gloriosa para encontrarse con Él en las nubes de los cielos. Otras personas han ido perdiendo el entusiasmo, han ido perdiendo esa alegría, esa perspectiva de que Cristo ya está viniendo. Y también hay otras personas que creen que falta mucho para que Cristo venga y entonces viven cada día como que si Cristo nunca va a volver. Pero esta situación no es nueva, sino que ya en la época del apóstol Pedro había gente que decía que la venida de Cristo era un cuento, era una fábula, que había sido ideada por los discípulos para beneficio de ellos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 19, dice: porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Solo habían pasado entre 33 y 35 años desde que Jesús había abandonado la tierra. Y posiblemente muchas de estas personas que decían que la segunda venida de Cristo era un cuento, era una fábula, lo habían escuchado a Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto sus milagros, pero en tan pocos años se habían olvidado de sus enseñanzas y entonces andaban diciendo que todo esto era un cuento. Por eso el apóstol Pedro sale a refutar esas falsas enseñanzas y él dice: Jesús va a venir. Jesús viene. Y no les digo porque lo leí en un libro de cuentos o porque alguien me lo dijo. No, dice, Jesús viene porque yo lo vi, yo estuve allí, yo o nosotros, dice, escuchamos su voz. ¿A qué escena se está refiriendo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está tomando ese momento especial cuando ellos vieron la gloria de Dios en el monte de la transfiguración. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 17, versículo 1 al 9. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis.
Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En el capítulo 16 de Mateo, Jesús les declara a sus discípulos que Él los iba a abandonar, que Él tenía que morir. Y esos hombres, que toda su esperanza estaba en Jesús, que Jesús había transformado su vida, sus familias, sus sueños, ahora que estaban en el mejor momento de su vida, Jesús les dice que lo va a abandonar. Ellos estaban tristes, ellos quedaron ahí desconsolados. Entonces dice que Jesús tomó a 3, no los llevó a todos, sino solamente a 3, a ellos que iban a soportar también ver su agonía en el Getsemaní. Y Él quería que estos hombres puedan ver que valía la pena seguir adelante, que su fe no iba en vano, sino que Él les quería mostrar su gloria. Y Elena de White, en el capítulo 46 del Deseo de todas las gentes, nos dice que ese momento de la transfiguración fue una representación en miniatura de la segunda venida de Cristo. Por eso que Pedro dice, nosotros estuvimos ahí, nosotros lo vimos. Ellos tenían la certeza y la seguridad que Cristo iba a venir muy pronto. Y en esa escena, en el monte de la transfiguración, dice la palabra de Dios que había 2 personajes. Estaba Moisés y Elías. Moisés, dice en el capítulo 46 del Deseo de todas las gentes, que representa a todos los hombres y mujeres que aceptaron a Cristo, que caminaron con Cristo, pero que un día les alcanzó la muerte y ahora están ahí descansando. Pero Moisés también, que murió, ese gran líder que lideró al pueblo de Israel, ese gran líder que caminó 40 años con el pueblo, no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida y tuvo que morir. Sin embargo, en el libro de Judas, en el versículo 9, dice que hubo una lucha entre Jesús y Satanás por el cuerpo de Moisés. Y Jesús lo resucitó. Y Moisés está en el cielo. Y en ese momento estuvo allí en el monte de la transfiguración como representante de todos aquellos hombres y mujeres que morirán en el Señor. Y eso nos da la certeza, la seguridad que cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, mi querido hermano, no tengas temor, no tengas miedo a los problemas, a las dificultades, no tengas miedo a la pandemia, al virus. Mira a Jesús, confía en Jesús, porque si nosotros miramos a Cristo, tenemos que andar seguros, sabiendo que la vida eterna nos espera por delante. Pero también estaba ahí Elías, y la palabra de Dios nos dice que Elías no conoció la muerte. Él fue llevado en vida al cielo y él está en el cielo y estaba allí porque Elías representa a todos aquellos hombres, mujeres, niños y niñas que caminan con Dios y que estarán con vida cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y ojalá que alguno de nosotros podamos estar en ese momento glorioso cuando Cristo venga y lo podamos ver cara a cara. Qué momento tan glorioso, qué momento tan hermoso será ese. Por eso, mis hermanos, mi querida familia, Pedro tenía la certeza, la seguridad que Jesús vendría por segunda vez. Y él dijo, nosotros estuvimos allí. Nosotros escuchamos su voz. Pero también el apóstol Pedro, en el versículo 19, dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Aquí, mi querido hermano, hay una lección importantísima para nosotros hoy. El apóstol Pedro está diciendo, yo estuve ahí, yo lo vi. Nosotros, dice, escuchamos la voz.
Sin embargo, él dice, pero no nos crean a nosotros, es nuestro testimonio personal. Tienen la palabra profética más segura, ella no falla. Que mis queridos hermanos, hoy en día hay muchas personas que su fe está basada en el testimonio de otra persona. Sin embargo, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, no en lo que dicen las personas. Hay personas que su fe está basada o fundamentada en lo que dice el Face, en lo que dice el YouTube, en lo que dice el Twitter, en lo que dice Google, en lo que por ahí dicen algunas noticias sensacionalistas. Sin embargo, la fe del cristiano debe estar basada en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice, miren, no me crean a mí. Yo sé que Jesús va a venir. Esa es mi experiencia personal que yo he tenido. Pero es importante que ustedes crean lo que la palabra de Dios dice. Y en la palabra de Dios encontramos tantas promesas que nos dan la certeza y la seguridad que Cristo viene por segunda vez. Sin embargo, hay mucha gente que tiene miedo, que tiene temor. El otro día, cuando recién estaba empezando la pandemia, ustedes seguramente escucharon que en mi país, en el Perú, es una cuestión muy complicada, mucha gente está muriendo. Y un día de eso me llama un familiar y me dice, tío, ¿es verdad que Cristo ya está viniendo? Y sí, le digo, Cristo ya está viniendo. Y me dice, ¿es verdad que dentro de 2 semanas en el Senado de los Estados Unidos se va a firmar la ley dominical? Y le digo, ¿y eso quién te dijo? Me dice, aquí me mandaron, dice, unas citas donde dice que se va a firmar ya la ley dominical, y cuando la ley dominical se dé, entonces viene el fin del mundo, viene Jesús. Y yo no estoy preparada. Yo tengo miedo. No sé qué hacer. Y hay gente que tiene años en la iglesia, que es cristiana, pero sin embargo tiene miedo, tiene temor, mientras que nuestra mirada tenemos que sacarlo de los problemas de esta tierra, tenemos que sacarlo de este mundo y ponerlo en la cruz del Calvario, ponerlo en Cristo, porque en Cristo hay salvación, en Cristo hay victoria, en Cristo hay seguridad, y Él nos dice que Él muy pronto vendrá por cada uno de nosotros. Ahora, dice que hagamos caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra los lugares más oscuros. Y yo siempre me pregunté, ¿a qué lugares se refiere? Y siempre pensé que se refería al mundo, a la sociedad que no conoce a Dios. Sin embargo, aquí no habla en plural, sino habla en singular, el lugar oscuro. Y este mensaje es para mí, es para ti, es para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el lugar oscuro que necesitamos que la palabra de Dios, que la antorcha nos alumbre? Es nuestra mente. Aquí en nuestra mente encontramos el asiento de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Es aquí en la mente donde se hacen las cosas buenas o se planifican lo bueno, pero también lo malo. Es aquí en nuestra mente donde hay tantos pecados acariciados que los demás no lo saben, pero Dios sí los conoce. Y es ahí donde el Señor quiere llegar, quiere alumbrar, quiere transformar tu vida, tu mente. Por eso dice que hagamos caso a la palabra de Dios, que confiemos en la palabra de Dios. Y eso es lo que hacían los pioneros adventistas. Cuando los pioneros adventistas empezaron a estudiar la palabra de Dios, había cosas que no entendían. Ellos pasaron horas y horas estudiando la palabra de Dios. Ellos ayunaban, ellos hacían vigilia hasta que el Señor les revelaba. Sin embargo, hoy en día no tenemos tiempo, siempre estamos cansados. Si por ahí se hace una vigilia, a las 2-3 horas ya la gente tiene sueño. Siempre nos falta tiempo. Pero sin embargo, el consejo del apóstol Pedro es que debemos tener en cuenta
la palabra de Dios, que es segura y que alumbra como una antorcha al lugar más oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta que Cristo sea reflejado en nuestro carácter, en nuestra vida. Porque nosotros debemos ser ese pueblo que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación adversa, debemos llevar seguridad, tranquilidad, alegría, gozo a las personas que no conocen a Jesús. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al libro de Apocalipsis, capítulo 1. Allí en el capítulo 1 lo encontramos al apóstol amado, a Juan. Juan fue uno de los 3 que estuvieron allí en el monte de la transfiguración. Juan fue uno de los que escuchó la voz de Dios. Fue el que vio en miniatura, en representación, la segunda venida de Cristo. Y Juan fue el último discípulo que estaba con vida. Y él vio que todo el pueblo de Dios era perseguido. Él vio que todos sus hermanos, muchos eran esparcidos por todos lados. Vio que muchos de ellos eran muertos en la hoguera, en el martirio. Y para callar la voz del predicador, lo desterraron a la isla de Patmos. Y ya estaba anciano, ya no tenía muchas fuerzas. Y él estaba allí. Y yo me imagino que estaba ahí todos los días. Y hablaba con Jesús y le decía: Señor, pero si tú prometiste que ibas a venir, yo quiero que vengas ya. Porque estoy sufriendo, estoy aquí, voy a morir. Juan tal vez algunos momentos pasó de depresión, también de angustia, pero él seguía buscando a Jesús. Él tenía la certeza que Jesús iba a venir. Y dice en el versículo 10 del capítulo 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Ah, mi querido hermano, el apóstol estaba allí, sin muchas fuerzas, tal vez cansado, en todas las incomodidades que él tenía. Pero Dios nunca se olvidó de él. Jesús no se olvidó de él, y en el momento de aflicción, en el momento de tristeza, Jesús vino al encuentro de su Hijo y le habló. Y Juan, cuando escuchó la voz, él reconoció la voz de su Salvador, la voz de su Maestro. Y él dice que dio la vuelta para mirar, para ver dónde estaba su Maestro de Galilea. Y en el versículo 12 dice la palabra de Dios: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué impresionante esta visión, mis hermanos. Juan se da vuelta para mirar a su Maestro. Se da vuelta para ver en dónde estaba su Salvador. En visión a 7 candelabros. En medio de esos candelabros, a uno parecido al Hijo del Hombre. Hermanos, esos 7 candelabros representan las 7 iglesias. Y las 7 iglesias representan la historia del pueblo de Dios en esta tierra. Y lo que aquí encuentro, mira, la primera lección que quiero compartir contigo de este texto, es que Jesús está al control de su iglesia. Él se está paseando en medio de los 7 candelabros, porque Él está cuidando a su pueblo.
Puede haber tormentas, puede haber dificultades, pero no te olvides que Dios está al control de su pueblo, que Dios es el que guía, que Dios es el que dirige a su iglesia. No tengas miedo, no tengas temor, porque si tal vez ves cosas que no te gustan, o tal vez dices, ¿qué está haciendo ahora la iglesia? Ten la certeza y la seguridad que Jesús está al control de su pueblo, porque la iglesia es lo que más ama en esta tierra, porque la iglesia somos tú y yo. Porque la iglesia somos nosotros, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, todos aquellos que lo aceptan a Él como su Salvador personal. Qué maravilloso saber que Jesús está al control de la iglesia. Y si Jesús está al control del pueblo de Dios aquí en esta tierra, no hay nada que temer. Levántate, camina hacia adelante, mira hacia el cielo y ahí vas a ver a un Jesús que está intercediendo por ti todos los días. Y eso nos da la seguridad y nos da la certeza que si nosotros caminamos con Jesús, entonces nada tenemos que temer. Y allí el apóstol Juan ve a Jesús no como un siervo sufriente, sino como el sumo sacerdote, como el Rey de Reyes, con las vestiduras que Él vendrá por segunda vez a llevar a su pueblo redimido. Pero la segunda lección que saco de estos textos de Apocalipsis 1 es que tú y yo no tenemos un Dios lejano, sino que tú y yo tenemos un Dios presente, un Dios que está ahí con nosotros, que está en los detalles más mínimos de tu vida, de tu familia, de tus hijos. El versículo 17 dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es un Dios cercano. Nosotros no tenemos un Dios que está allá lejos, que no sabe de tu sufrimiento, que no sabe de tu dolor, no sabe de tu angustia. No, nosotros tenemos un Dios presente, un Dios cercano que está allí para ayudarte, para fortalecerte. Él está ahí en los momentos más tristes de tu vida, en los momentos más tristes de tu familia. Dios está ahí para fortalecerte, para cuidarte, para animarte. Pero tú tienes que tener la certeza y la seguridad que Jesús mora en tu corazón. Tú tienes que tener la certeza y la seguridad que todos los días tienes ese encuentro con Él, que todos los días te rindes a Él, que todos los días mueres en Él. Porque Dios cuida de ti, Dios cuida de tus hijos, Dios cuida de tu familia. Y Él tiene poder para todo, Él tiene poder para librarnos, Él tiene poder para sanarnos, Él tiene poder para reconstruir nuestros sueños. Pero no te olvides que el sueño más grande que Dios tiene para ti y para mí es que Él quiere vivir con nosotros por la eternidad. Y muy pronto vendrá para llevarte, para que tú puedas morar con Él por la eternidad. Allí no habrá muerte, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, ahí no habrá pandemia, ahí no habrá virus, ahí no habrá enfermedades. Por lo tanto, es hoy cuando tenemos que aferrarnos a Jesús. Es hoy cuando nosotros tenemos que confiar en sus promesas. Y es hoy cuando nosotros tenemos que vivir todos los días con la perspectiva que Él ya está viniendo. Es hoy cuando tenemos que prepararnos nosotros, pero también tenemos que preparar a otros, porque hay mucha gente allá afuera. Hay muchas familias, hay muchos amigos, hay muchos seres queridos que están allá afuera perdidos, que están alejados de Dios. Y Dios dice que es paciente para con nosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios ahora te necesita para que tú seas un instrumento de salvación a las demás personas. Dios te necesita para que a través de tu vida, de tu ejemplo, puedan salvar a tus hijos, puedas salvar a tu esposo, puedas salvar a tus vecinos, a tu familia que tú amas. Jesús viene por ti y por mí, pero también viene por la gente que está afuera, que no conoce a Jesús.
Y nosotros tenemos la misión de predicar ese mensaje de esperanza. Vamos al último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. Y allí nuestro Señor Jesús nos recuerda que Él viene pronto. Nuestro Señor Jesús nos dice en el versículo 7, 22:7, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Allí Jesús te dice, he aquí vengo pronto. No te olvides, aférrate, escucha la voz de Dios a través de su palabra, búscame a través de mi palabra, porque yo vengo pronto. Pero también ahí el versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, Jesús viene pronto, y cuando Él viene a recompensar a cada uno de acuerdo a nuestras obras. Y esto es triste, pero cuando Jesús venga, habrán algunos que se irán con Él y otros se quedarán para la muerte eterna. Habrá algunos que resucitarán para encontrarse con Él y otros esperarán la segunda resurrección para la muerte eterna. ¿En cuál grupo quieres estar? Jesús viene pronto. Jesús viene a llevar a su pueblo, a todos aquellos que en esta vida, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tienen su vista fija en el cielo. Necesitamos sacar nuestra vista de la basura de este mundo, del dolor y de la angustia, y mirar más a Jesús, porque en Jesús hay esperanza, en Jesús hay salvación. Y allí, en el versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y entonces el anciano Juan, con todas sus fuerzas, con todo su entusiasmo, él dice, sí, ven Señor Jesús. Y ojalá que ese también sea tu sueño. Ojalá que ese también sea tu anhelo. Y ojalá que todos los días puedas decir, Señor, ven pronto, te estoy esperando. Y ojalá que en este momento podamos decir como Juan, sí, ven Señor Jesús. Vamos a escuchar una canción, un himno, cuando suene la trompeta. Y yo quiero invitarte que, mientras que tú disfrutas de la letra de este himno, tú puedas tomar una decisión y puedas imaginarte si Jesús viniera en este momento y te llama. ¿Tú estás listo para ir con Él? ¿Tu familia está lista para ir con Él? ¿Tus vecinos, tus amigos están listos para ir con Él? Es interesante, ¿verdad? Pero Dios es paciente y nos da esta nueva oportunidad para prepararnos y preparar a otros. Vamos a disfrutar de la canción. Hola amigos, voy a cantar el canto cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista,
lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor, entraremos en la patria celestial. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Amén. Querido amigo, queridos hermanos, Cristo ya viene. Ya está viniendo, está a las puertas. Y Él viene por ti, Él viene también por los que están allá afuera. Y Dios te necesita para que tú seas un instrumento de salvación para las personas que no lo conocen. Por eso quiero hacerte una invitación especial en este momento. ¿Te gustaría decirle, Señor, úsame en el resto de mi vida para poder salvar a otras personas? Ayúdame a prepararme y a preparar a otros para tu reino. Pero también quiero en este momento hacer una invitación especial, tal vez a algún amigo, alguna amiga que esté estudiando la palabra de Dios, que conoces ya de la palabra de Dios, pero que todavía no has tomado esa decisión de entregar tu vida a través del bautismo. Te quiero invitar en el nombre de Jesús, que en este momento tú decides y le digas, Señor, yo quiero entregar mi vida, quiero renacer a una nueva vida a través del bautismo. Y ahí donde tú estás, mándale un mensaje ahí al pastor Cristian. O mándale un mensaje al hermano, a la hermana que esté estudiando contigo la Biblia y dile, hoy decido entregar mi vida al Señor. Hoy quiero prepararme para ese momento glorioso cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. ¿Estás listo para que Jesús venga? Jesús viene. Y Él viene por todos aquellos que le entregan su vida, que le entregan sus sueños, que le entregan sus planes. Porque Él ya lo dio todo por ti. Y Él quiere morar con sus hijos por la eternidad en el cielo y en la tierra nueva. Si ese es tu anhelo, si ese es tu deseo, si ese es tu sueño, yo te invito a que inclines ahí tu rostro para poder orar. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por esa bendita esperanza y gracias por la certeza y la seguridad que tú nos das a través de tu palabra, que tú pronto vendrás por nosotros. Ayúdanos Señor a vivir con esa perspectiva todos los días. Ayúdanos Señor a mirar al cielo todos los días. Ayúdanos Señor a prepararnos y a preparar a otros para el encuentro contigo. Señor, sabemos que mientras que estamos en esta tierra va a haber momentos difíciles, va a haber enfermedades que nos van a llegar a nuestras vidas, a nuestra familia. Pero también sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti. Ayúdanos a acercarnos a tu trono de gracia. Y ayúdanos, Señor, a tener fe. Ayúdanos a vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida. Y ayúdanos a vivir con esa perspectiva que tú ya estás viniendo por nosotros. Te lo ruego, te lo suplico, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que sigan disfrutando de este sábado y ojalá que la próxima vez que nos encontremos ya sea en alguna de las iglesias. Hasta pronto. Muchas gracias, Pastor Aarón, por recordarnos esta hermosa esperanza, esta bendita esperanza. Y esto es lo que nos motiva a todos a seguir adelante, la esperanza de la pronta venida de Jesús. Muchas gracias, Pastor. Estamos llegando al final de nuestro programa. Recuerden que esta tarde nos encontramos en el Instagram
para compartir juntos el culto de jóvenes. El próximo miércoles a las 20 tendremos nuestro culto habitual de oración y el viernes estaremos adorando en el worship. Es un momento especial y podemos reunirnos a través de las redes para compartir juntos las diferentes actividades de nuestra iglesia. Estamos despidiéndonos, queremos desearle una linda tarde de sábado, Dios les bendiga, les acompañe, les guíe, y oramos para que Jehová vele entre nosotros hasta que volvamos a vernos.